En este tema vamos a hablar acerca del proceso de destilación simple, destilación fraccionada, y hablaremos acerca del concepto de azeótrofos. En la columna, en la imagen de la izquierda, mostramos un aparato común y corriente de destilación simple, en el cual se tiene una solución con sal, una solución acuosa de sal, y la cual al calentarse hace que se evapore el agua. Al pasar por una columna de condensación, el agua que está en estado de vapor pasa a estado líquido y es recolectada en el matraz de condensación o de recolección. De igual forma, esto se puede llevar a escala industrial en un proceso de destilación sencilla. Aquí tenemos una columna de destilación, el cual es calentado, y una vez que es calentado, la parte de vapor es llevada hacia la columna de condensación, y la cual es enfriada, y haríamos básicamente el mismo proceso, solamente que en mayores cantidades. Vamos a ver lo siguiente. Bien, en el proceso de destilación de una mezcla de gas A y gas B, podemos dar un seguimiento al incremento de temperatura. Para esto podemos trabajar con un diagrama de fases de temperatura composición. Bien, la composición inicial de estudio es 0. molar, fracción molar en A, aquí marcada. De lo que ya sabemos de clase pasada es que cuando calentamos lo suficiente hasta llegar a la temperatura de la primera vaporización, sabemos que la composición de la primera clase de vapor es 0.39, haciendo nuestro trazado de nuestra línea vertical. Y si seguimos calentando, llegaremos al punto de en que, bueno, todo llegará a evaporarse y llegar hasta este punto. Bien, continuamos. En una destilación fraccionada tenemos un proceso ligeramente diferente al proceso anterior. Si iniciamos de nuevo con una fracción molar inicial de 0.2, tenemos aquí nuestro punto inicial. En el proceso de destilación fraccionada, lo que sucede es que llegaremos al primer punto de vaporización, cuya composición de ese primer evaporado se condensa. Pero ya sabemos que si es punto 39 en vapor, pasaremos por un proceso de condensación parcial. Y si lo condensamos, pues básicamente se estará enfriando la temperatura. Empezamos a condensarlo. Entonces, ahora la composición de este nuevo líquido es 0.39 en A. Si seguimos calentando a partir de este punto, veremos que vamos a seguir incrementando el porcentaje del compuesto A. Veamos. Bien, entonces, después de haber destilado la primera fracción, tenemos que si inicialmente era 0.2 molar, 0.2 de fracción molar, se evapora, ese líquido lo condensamos, de esa vaporización
Llegamos al punto C, el punto C lo continuamos evaporando, llegamos al punto D. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos mayor composición del compuesto A, cuya composición es punto 60 en A. Se sigue condensando, se sigue evaporando, lo seguimos evaporando, y así sucesivamente en destilaciones fraccionadas. A medida que vamos haciendo es un proceso de purificación y de separación del compuesto A con el compuesto B, donde es el proceso de obtener un compuesto A casi puro. Y es la base de, eh, pues de la petroquímica industrial. Veamos un pequeño diagrama. Aquí, antes de hablar de la petroquímica industrial, tenemos un diagrama de una columna de destilación fraccionada típica de química orgánica, en las cuales, bueno, pues el gas es calentado, condensado, se sigue calentando, se sigue condensando, y todos estos, eh, digamos, obstrucciones y que se le conoce como platos de condensación, hacen que a medida que va subiendo en la columna, se va purificando más y más el compuesto. Esta es la parte más caliente, y a medida que vamos subiendo por la columna de condensación, vamos enfriando. Entonces se calienta, se condensa la parte del compuesto A, se hace más rica en compuesto A porque va a poder más rico en A. Como todavía tenemos calor, se sigue evaporando, se vuelve a condensar, se puede calentar, se vuelve a condensar, y así sucesivamente hasta cuando llega a la parte superior de la columna de destilación, tendremos que hemos llegado a la mejor purificación del compuesto A en esta mezcla binaria. El petróleo, por otro lado, tiene una multicomposición, no es binario, es un compuesto de una buena cantidad de compuestos, los cuales para poderlos separar se hace un proceso muy similar de destilación fraccionada, esto es a nivel industrial. Entonces se calienta y se pasa por columnas de destilación fraccionada, la cual tiene elementos similares. Es una columna altísima de varios metros, varios pisos. Puede alguna persona que haya pasado por Cadereyta habrán visto a lo lejos unas grandes columnas. Bueno, muchas de ellas son columnas de destilación fraccionada del petróleo crudo. Entonces, aquí por dentro está llena de muchos platos de condensación. Esto es más materia de ingeniería química, pero aquí estamos viendo una idea general del proceso. Y lo que sucede es que para cada plato de condensación va a tener diferente composición porque tiene diferente temperatura de ebullición. Entonces lo que se condensa o tiene menores temperaturas de ebullición es lo que vamos a recolectar en las partes bajas, que es donde, bueno, pues está la parte más caliente, que es el inicio, es el equivalente de estar cerca de la columna de explosión fraccionada en este punto. Este punto es equivalente a este punto. Y aquí ponemos un grifo, digamos, coloquialmente, y podemos ir extrayendo aquellos fraccionados con temperaturas de condensación, en este caso, bueno, que son este, arriba de 300 a 350, y este es el rango de los aceites lubricantes. Y a medida que vamos pasando por mi columna de condensación, vamos separando varios componentes. Y a medida que vamos subiendo, la temperatura de ebullición continúa disminuyendo.
hasta llegar a la parte que realmente no es posible condensar y hemos separado el petróleo, que es un líquido, en muchos componentes. Y eso es parte de una destilación del petróleo para poder, además de la gasolina, pues, obtener muchos otros productos de, pues, de uso común, ¿verdad? Tenemos el gas natural, gasolina, nafta, etcétera. Y la parte más baja, aquella que es básicamente bien difícil de poder separar, pues, va hacia lo que conocemos como el chapopote. Todos esos no destilables que tienen pues, altos pesos moleculares y por medio de calentamiento pues, sufren polimerizaciones y pues, básicamente es lo que conocemos como chapopote. Si está caliente es un líquido muy viscoso de color negro. Si está sólido, bueno, pues si está frío, pues se solidifica y es utilizado en las carreteras, en las impermeabilizantes del techo, etcétera. Y bien, ese es así a grosso modo, eh, pues una explicación sencilla de la destilación fraccionada. Procedemos al siguiente tema, a los azotos. Bien, recordando un poquito, de la clase pasada habíamos platicado que eh, en una mezcla, teníamos una mezcla, vamos a recordar de la más que vimos, es la de benceno tolueno, al ser compuestos muy similares, presentan la posibilidad de tener una mezcla ideal, y la cual puede ser calculada a partir de ecuaciones ideales de la ley de Dalton y de la ley de Raoult, combinaciones de estas leyes. Habíamos visto que para la línea de Liquidus podemos trazar una línea recta, la cual, bueno, pues no era otra cosa que la presión es igual a la suma de las presiones parciales individuales. En el caso de tener una mezcla ideal, en una mezcla ideal no tenemos interacciones atractivas o repulsivas del componente A con el componente B. Pero, como ya sabemos, todo en físico-química siempre estudiamos comportamiento ideal, estudiamos esos casos en que se comporta ideal, pero la gran mayoría de los compuestos se comportan de manera no ideal. ¿Por qué? Porque los componentes A y B por lo general pueden sufrir eh, a, interacciones atractivas, interacciones no tan atractivas, hasta el grado de llevar interacciones repulsivas. Bien, entonces, de mi línea de Raoult, que es una línea recta, aquí marcada con la línea roja, ya sabemos que da con esta ecuación simple, presión es igual a la suma de las presiones parciales A y B, es posible encontrar desviaciones que estén por encima de la ley de Raoult y desviaciones que estén por debajo de la ley de Raoult. Esto lo estamos viendo, eso es algo que hay que denotar desde el punto de vista de la presión de vapor. Este es un gráfico de presión de vapor respecto a la composición.
Y bien, como hemos denotado, si la línea de presión de vapor no se comporta de manera lineal, la línea de líquidos, sino que sufre una desviación por encima de la ley de Raoul, hablamos que es una desviación positiva de la ley de Raoul. Lo llamamos azeótropos positivos, donde azeótropos son la mezcla de líquidos volátiles con desviación de la ley de Raoul. Azeótropos pueden ser positivos o azeótropos pueden ser negativos. Si siguen la ley de Raoul, ya no son azeótropos, son mezcla ideal. Y bien, si la mezcla sufre desviaciones hacia abajo de la ley de Raoul en el gráfico de presión, composición, se denotará como una desviación negativa. Positiva. Pero ojo, esto cambia en los gráficos de temperatura respecto a composición. Veamos. En este gran gráfico tenemos las desviaciones de la ley de Raoult en los gráficos de presión composición y de temperatura composición. Bien, entonces, recordando, este es un diagrama que estoy aquí marcando, típico de presión composición en una mezcla ideal. Entonces teníamos que la fase líquida es estable a alta temperatura, la fase de vapor es estable a baja, pero a bajas presiones la fase de vapor, a altas presiones la fase líquida es estable. Bien, si tenemos desviaciones de la ley de Raoult, aquí habíamos explicado que era de desviaciones. Esto sería como una desviación positiva de la ley de Raoult. Esto en la práctica se contrarresta con una desviación de la línea de vapor, aquí marcada. Y observamos la presión de un punto máximo. Este punto en particular es llamado el punto azeotrópico, el cual tiene una composición azotrópica y una presión azotrópica. En ambos casos tendremos la existencia del equilibrio líquido-vapor. Este no desaparece, solamente que vamos a tener dos zonas. Y bien, para el caso de una desviación negativa de la línea de líquidos, se comporta más o menos así. Bien, vamos aquí a trazarla, pero ahora va hacia abajo. De este modo, la línea de vapor también sufre esta desviación negativa. Y lo que ahora vamos a observar es un diagrama con estas desviaciones, una idea curiosa, la cual, bueno, pues sigue teniendo la región líquido-vapor, aquí marcada en amarillo, la línea de vapor, la línea de líquido y tenemos un punto azeotrópico, que en este caso, bueno, está hacia abajo, con su composición azotrópica y su presión azeotrópica. Indica que es el punto mínimo.
Sabemos que es posible representar el mismo sistema, vamos a pensar tolueno benceno, del gráfico de presión composición, teniendo los datos existentes, podemos hacer un gráfico temperatura composición. Aquí de nuevo tenemos el diagrama y ya para el diagrama temperatura composición, donde a altas temperaturas el vapor es estable, a bajas temperaturas el líquido es estable. Y bien, aquí las desviaciones de Raoult se presentan, se acordará que cuando vimos los diagramas serían inversos. Entonces, para el diagrama de presión-composición se dice que la desviación de Raoult es positiva. Aquí estamos viendo que la fase líquida, la línea de líquidos se ha ido hacia más adentro de la fase líquida. Esto es el equivalente ahora a una disminución de esa línea para una desviación positiva. A pesar de que la línea se va hacia abajo, en realidad como es el diagrama temperatura, seguimos diciendo que es una desviación positiva de la ley de Raoult. Y de igual modo, en el diagrama de presión-composición, la línea del vapor se había incrementado. Sabemos que cuando veíamos el diagrama de temperatura-composición, el orden se invertía. Entonces, se disminuye de igual modo la línea de vapor hasta llegar al punto. ¿Qué punto? Pues el punto azeotrópico que hemos platicado. Entonces, así como tenemos una composición azeotrópica, aquí también vamos a tener la misma composición azeotrópica, pero ahora va a estar asociado a una temperatura azeotrópica. En ambos casos, se dice que la desviación es positiva respecto a la ley de Raoult. Y para finalizar, marcamos de nuevo la desviación de la ley de Raoult para el diagrama de temperatura composición. En el diagrama, en la línea de líquidos, ahora sube, contrarrestando el comportamiento que bajaba, aquí en presión composición, y la línea de vapor también sube. Tenemos la composición azotrópica y tenemos el punto o temperatura azotrópica, que ahora se ha incrementado. Un poquito confuso. Vamos a hablar ahora de una explicación de por qué las curvas se desvían de esta forma. Eso en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos mi diagrama de presión-composición. Recordar que en una mezcla ideal, la entalpía de la mezcla es cero. En la mezcla ideal. Si la entalpía de la mezcla es igual a cero, pues quiere decir que no tenemos muchas atracciones o repulsiones de las moléculas que están involucradas en el compuesto A y en el compuesto B. Sin embargo, si el compuesto A y el compuesto B sufren fuertes atracciones, las moléculas, fuertes interacciones de la compuesto A con el compuesto B, entonces, al sufrir fuertes interacciones atractivas, vamos a observar que ahora las moléculas A y B, al atraerse con mayor fuerza, con fuerza fuerte, va a causar una disminución
del número de moléculas que se están evaporando en ese momento. Aquí representado por un número menor de moléculas en estado gaseoso, en comparación con los que habíamos visto cuando la entalpía de la mezcla se considera cero. Entonces, si disminuye la cantidad de moléculas que se van al estado gaseoso, porque ahora las moléculas en estado líquido tienen fuertes interacciones atractivas, disminuyendo la presión, por lo tanto, el gráfico que tenemos aquí, inicial, ideal, observamos que la presión de vapor disminuye. En consecuencia, ahora tenemos esta presión azeotrópica baja y la aparición, que antes no teníamos, de una composición azeotrópica. Este es el caso típico de una desviación negativa de la ley de Raoult. Pero si por otro lado no hay fuertes interacciones entre los elementos A y B, pues digamos que hasta inclusive se favorece la formación o la evaporación de más moléculas al estado gaseoso. ¿Ven? Que se ha incrementado esta cantidad de moléculas que han pasado de estado líquido a estado gaseoso. Por lo tanto, se incrementa la presión total de la fase gas. Tenemos un incremento de esa presión. Tenemos entonces la aparición, de nuevo, de la composición azeotrópica con una presión azeotrópica y que sabemos que si analizamos esto mismo con un diagrama de temperatura composición, bueno, habría que denominar el concepto de temperatura azeotrópica. Todo esto está dado por las desviaciones de legalidad que ya hemos estudiado en clases anteriores, que depende si hay o no hay entalpía de la mezcla, para saber si tenemos desviaciones del comportamiento ideal. Entonces, si la entalpía es negativa, tenemos interacciones, la desviación de la ley de Raoult es negativa, y si tenemos entalpías positivas, la desviación a la ley de Raoult es positiva. Continuamos. Bien, procederemos a analizar los diagramas de fases de las mezclas binarias reales o no ideales. Bien, entonces, recordar, Raúl nos decía que el sistema es ideal, la presión total del sistema pues, es una línea recta. Este es en el caso en que fuera ideal. Vamos a ver si lo podemos anotar. Bien, el sistema es ideal. Pero si sufre desviaciones, en este caso, desviaciones positivas a la ley de Raoult, se va a presentar como una línea por encima de la ley de Raoult. Si esta desviación es positiva, esto implica que ambas
presiones parciales, tanto del compuesto A como del compuesto B, sufren desviaciones positivas. Entonces, recordar, aquí tenemos marcado la ley de Raoul para la presión parcial ideal para el compuesto A y para el compuesto A, de nuevo, su presión parcial real pues sufre este tipo de desviaciones. Lo mismo para B, aquí tenemos marcado la presión parcial de B ideal en un sistema ideal y la presión parcial del compuesto A, B en un sistema real con desviaciones positivas. La suma de la presión parcial de A real más la presión parcial del compuesto B real nos va a llevar a la suma total del sistema real. Esto todo en el caso de la desviación positiva. Seguimos. Cuando hablamos de una desviación negativa, pues la presión total del sistema real pues, tiene una desviación hacia abajo de la ley de Raoul, ya lo hemos comentado, y la cual es producto de desviaciones negativas de las presiones parciales individuales, que están por debajo de la presión parcial predecida o pronosticada por la ley de Raoul. Con Raoul siempre son líneas rectas, que aquí están indicadas en líneas punteadas, y las líneas sólidas son las líneas reales, con interacciones. Este es el caso de las desviaciones negativas en que hay fuerzas atractivas en el compuesto A con el compuesto B. Por lo tanto, disminuye la cantidad de moléculas que son exertadas a la fase gaseosa. Al tener menor cantidad de estas moléculas gaseosas, incide en un incremento del punto de ebullición, porque necesitamos calentar más para llegar a la concebida temperatura de ebullición estándar de 760 milímetros de mercurio. Bien, continuamos. Bien, lo mismo que habíamos comentado, pero ahora en diagramas de temperatura composición. Hay que tener que son, pues también por lo general son más comunes de observar en la literatura. Bien, entonces, no olvidar que aquí lo que hemos dicho, las desviaciones de Raoul hay que verlas como que al revésito. Quiere decir que una desviación positiva de la ley de Raoul indica que no hay pues, buenas atracciones entre el compuesto A y el compuesto B. Por lo tanto, la temperatura de ebullición de la mezcla disminuye. Aquí tengo mi composición isotrópica y mi temperatura isotrópica. Esto se puede interpretar del siguiente modo. Si el compuesto A, en este caso etanol y benceno, no tienen buenas atracciones uno respecto al otro, cuando los mezclamos vamos a necesitar menos temperatura para poderlos separar. Por lo tanto, la temperatura azeotrópica hace que se jale hacia abajo o que se disminuya en relación a si fueran ideales. Por lo tanto, tenemos una baja temperatura de división azeotrópica. En una desviación positiva de la ley de Raoul, se baja la temperatura de ebullición.
Y en el caso de tener desviaciones negativas de la ley de Raúl, la cual recordar que se trata de atracciones entre los componentes, aquí tenemos componente cloroformo y componente acetona. Ambos son componentes polares. Entonces, al ser polares, sufren interacciones atractivas fuertes entre esas moléculas. Por lo tanto, al atraerse fuertemente, yo necesito mayor energía calórica para poderlas separar. Por lo tanto, se me sube la temperatura acetrófica en esta situación. Bien, entonces, todos en estos ambos casos, siempre que hablamos de mezclas con desviaciones de la ley de Raúl, y sin importar que sean desviaciones positivas o desviaciones negativas, se le conoce como mezclas azotrópicas. Y un dato importante de notar que no es posible poder separar en su totalidad los componentes de una mezcla azotrópica por el método de destilación fraccionada. Caso típico de agua con etanol. Agua con etanol sufren fuertes interacciones atractivas, por lo tanto sufren desviaciones negativas de la ley de Raoult en un punto acetrópico que está en 94% de agua y 6%, creo que 95 o 90, no me acuerdo bien, pero como alrededor del 95% perdón, de etanol y 5% de agua. Quiere decir que si yo lo meto esto en una columna de destilación fraccionada, por más buena que sea la columna de destilación fraccionada, la máxima pureza que yo voy a poder lograr del etanol es del 95%. Por eso existe esa denominación de etanol absoluto, que se le conoce como de 95%. Si me es necesario incrementar o disminuir la cantidad de agua todavía más, ya no lo puedo hacer por destilación. Necesito recurrir a métodos alternos, generalmente por absorción del agua, por pasar un poco de material absorbente que sea pues exclusivo para el agua y de esa manera poderlo separar de alcohol ese 5% 4 o 5% que me queda remanente del agua. Bien, continuamos. Entonces vamos a analizar con mayor detalle algunos diagramas de fase clásicos de la literatura. Tenemos el diagrama acetona-cloroformo, el cual, como hemos mencionado, sufre de interacciones atractivas, por lo tanto se disminuye la presión de vapor, se incrementa la temperatura de ebullición. Y bien, entonces aquí hay que denotar algunos pues líneas y sus ecuaciones a las cuales emanan. Tenemos la línea de presión total dada por Raúl, que es una línea recta. Esta está dada por la suma de las presiones ideales, de acuerdo a Dalton y de acuerdo a Raúl. Pero ya sabemos que si tenemos una desviación, en este caso negativa, por ser atractivas las fuerzas intermoleculares, entre acetona y cloroformo, tenemos una clara disminución de la presión de vapor de la mezcla, la cual es, bueno, pues de igual modo la presión real o de la mezcla real es igual a la suma de las presiones parciales reales de cada uno de los componentes, cloroformo y acetona. Bien, este es un diagrama de fracción molar respecto a cloroformo. Por lo tanto, cuando X es igual a 1, tenemos 100% de cloroformo.
Aquí tenemos, por lo tanto, indicado la presión de vapor de cloroformo puro. Recordaremos que clases pasadas, si trazamos la línea recta, desde 0 hasta la presión de vapor de cloroformo puro, no es otra cosa más que la presión del cloroformo pura dada por la expresión de Raoult. Y esta línea, que ahora marco, esta línea hay que asociarla a la presión real del cloroformo. ¿Y cuál es la limitante? ¿Cómo sabemos la curvatura? Para saber un poquito de la curvatura necesitamos también saber las condiciones que nos da Henry, la ley de Henry, que nos dice que la presión de cloroformo, dada la ley de Henry, la cantidad de cloroformo que se puede disolver, de gas cloroformo que se puede disolver en el líquido acetona, pues es proporcional a la fracción molar de cloroformo, y la constante de proporcionalidad es la constante de Henry. Aquí marcada tenemos esta línea, otra línea recta. Entonces, generalmente a bajas concentraciones vamos a ver que el cloroformo sigue la ley de Henry. Y luego vamos a empezar a ver las desviaciones. Aquí está marcando la línea real. Y ya a altas concentraciones de cloroformo se empieza a comportar el cloroformo como solvente y la acetona como soluto, y empieza a obedecer la ley de Raoult. De igual modo, podemos decir cosas semejantes para el caso de la acetona. Para el caso de la acetona, pues tenemos la ley de Henry, pero la ley de Raoult, marcada, que da por la presión de vapor estándar de la acetona. La ley de Henry para la acetona, que aquí está marcada. Aquí tenemos el valor de la constante de Henry para la acetona, que en este caso es, para el caso de la acetona, es 245. Para el caso de cloroformo, la constante de Henry era 210, aquí marcada. Y continuando con la acetona, ambas líneas de Henry y de Raoult sirven como líneas limitantes. Cuando la acetona es casi pura, el cloroformo actúa idealmente como solo. Y para el caso en que tenemos acetona disuelta en cloroformo, actúa entonces en función de la ley de Henry. Esa otra línea recta. Y la parte que es real, aquí voy a tratar de trazarla, para la acetona siguiendo desviaciones, en este caso desviaciones negativas, por lo tanto están por debajo de la ley de Henry y por encima de la ley, por debajo de la ley de Raoult y por encima de la ley de Henry. Entonces, recordar, aquí tenemos ambas líneas de la ley de Raoult y aquí tenemos las líneas que siguen la ley de Henry. Y no olvidar que entonces tenemos la presión de la acetona real, y al final de cuentas la presión real, la que se observa en el manómetro, es que está aquí marcado y se da por esta expresión, ¿de acuerdo? Bueno, pues si es menor que la presión pronosticada por la ley de Raoult, por sufrir desviaciones negativas por un sistema atractivo a acetona cloroformo. Y veamos en el siguiente diagrama. Bien, en este diagrama ya es el diagrama completo
donde tenemos la línea de líquidos, aquí marcada. ¿Qué sistema es, perdón? Es el sistema de acetona cloroformo. Ahorita estoy marcando la línea dada por la presión real, la línea de líquidos, la línea de vapor, la línea del gas. También sufre esas desviaciones negativas. Por encima del equilibrio líquido-vapor tenemos la fase líquida estable. Por debajo eh, de este diagrama tenemos que todo es vapor. Tenemos que la composición azotrópica es 3.345 de acetona y aquí no está marcado, pero tenemos mi presión azotrópica. Este es el diagrama de presión, composición, cuya temperatura es constante. Vamos a contrastar ahora los diagramas. Vamos a contrastar con un diagrama de agua ácido fórmico, los cuales podría decir que tienen fuertes interacciones atractivas. Por lo tanto, en un diagrama de presión, composición, tendremos desviaciones negativas de la ley de Raoul. Por lo tanto, aquí tendremos disminuciones de la presión de vapor. En este diagrama, entonces, aquí tenemos el líquido, aquí tenemos vapor, tenemos mi composición azeotrópica, que es 0.32 aprox, y tenemos mi presión azeotrópica, que es de 2.7 kilopascales, me parece. Todo esto a una temperatura de 25 grados. El mismo sistema, pero ahora en un diagrama de temperatura composición. Al tener una desviación negativa de la ley de Raoul, ahora tenemos un incremento de la temperatura de ebullición. En estas otras condiciones, tenemos que el diagrama está trabajado a una atmósfera de presión. En estas condiciones, mi punto azotrópico es de 0.6 para el ácido fórmico y una temperatura azotrópica aprox de 382 grados Kelvin. Tenemos la fase de vapor, la fase líquida. De nuevo, esta es una desviación negativa de la ley de Raoul. Los componentes son atractivos. Se incrementa la temperatura de ebullición o propiamente la temperatura azotrópica, aquí indicada. Veamos ahora qué podemos esperar en un diagrama con desviaciones positivas. Tenemos el diagrama ahora de la acetona con el disulfuro de carbono. La acetona es polar y el disulfuro de carbono no lo es. Por lo tanto, no sufren fuertes interacciones atractivas, y cuando están mezclados se incrementa la cantidad de moléculas que se tratan de escapar al estado gaseoso por no
gustarse o no atraerse lo suficiente. Por lo tanto, la presión real en este sistema en que tenemos una desviación positiva de la ley de Raúl, tenemos que la presión real va a ser mayor que la presión ideal. Que ahorita mismo estoy marcando la presión ideal de Raúl, que sería la presión ideal. Es la presión real mayor que la ideal en un sistema de desviación positiva. En este caso, para construir el diagrama, de igual modo, recurrimos a las líneas de Raúl. Aquí tenemos marcadas. Para el caso de la acetona, aquí la tenemos marcada, tenemos la presión de vapor de la acetona, el punto, que tenemos una línea recta, tenemos una línea límite para el comportamiento. La otra línea límite nos la da la expresión de Henry. Para eso necesitamos esta segunda expresión, donde la constante de Henry para la acetona es bastante alta. Esta constante es la constante de Henry para la acetona en disolución con el disulfuro de carbono. Es muy alta, lo que indica que se necesita gran cantidad de presión para poderlo disolver. Volvemos a lo mismo, no se usan mucho la acetona y el disulfuro de carbono. Aquí se trata de trazar una línea, lo cual, bueno, pues vemos que no alcanza, pero en todo caso pues debería llegar hasta 1100. Habría que trazar una línea más alta y tenemos las leyes de Henry aquí marcadas, que da la limitante. Entonces tenemos que la acetona tal cual real, pues bueno, en bajas concentraciones se parece a la ley de Henry, perdón, de Raúl, y luego sucede las desviaciones y trata de acercarse a la ley de Henry hasta llegar a muy altas concentraciones o cuando ya el disulfuro de carbono actúa como solvente, la cantidad de acetona que trata de disolverse en el disulfuro de carbono. Y tenemos las expresiones límite de Henry y de Raúl para el caso de la acetona. Lo mismo podemos decir para el caso del disulfuro de carbono. Tengo de nuevo la expresión del disulfuro de carbono puro, que es 490. Se hace una línea del origen, una línea recta. Tengo mi línea de Raúl o línea ideal. También tengo que trazar una línea desde el origen hacia la constante de Henry. En este caso, para el disulfuro de carbono disuelto en acetona, es de 1500, o sea, muy alto. Indica que se requieren altas presiones para poder disolverse un compuesto en otro. Y aquí ya tenemos el comportamiento real para el disulfuro de carbono, que se parece primero a la ley de Henry, después rápidamente sufre desviaciones positivas en la ley de Henry, y una vez que se va acercando a altas concentraciones empieza a aparecer vagamente a la ley de Raúl. Aquí tenemos fuertes desviaciones de la realidad. Y al final de cuentas, la ley de líquidos se muestra con esta gran desviación. Continuamos. Bien, entonces así es como se debería ver la línea de líquidos ya más mostrada. Entonces aquí es nomás es un pequeño recordatorio cómo trabajamos para el caso aislado del disulfuro de carbono. Yo necesito trazar esta línea, la línea de Raúl, que está dada por la presión parcial del disulfuro de carbono puro
Y esto solamente tengo pequeña aproximación cuando la cetona está disuelta en disulfuro de carbono. Y en este caso, necesito también marcar la ley de Henry, la cual, si no olvidamos, es de 1500. Entonces esta línea sigue muy alta hasta llegar a 1500 milímetros de mercurio. Me da mi condición de Henry en esas concentraciones. Y ya a partir de ahí, pues es, digamos, la desviación tal cual. Que muchas veces no hay otra cosa más que el laboratorio y medirla. Veamos otro ejemplo de desviación positiva. Pero creo que es el sistema metanol cloroformo. De igual modo, estos compuestos no son muy compatibles y tienen desviaciones positivas de la ley de Raoul, indicando que la presión de vapor incrementa, la temperatura isotrópica disminuye porque es más fácil poderlo separar. Y pues bueno, estos son diagramas ya explicados. Vamos a ver un ejercicio. En este ejercicio nos dan los datos de temperatura, composición fase líquida, composición en fase de vapor del sistema butanol y que otro compuesto era butanol y clorobenceno. Y lo primero que nos dice, bueno, grafica los datos y estima la temperatura isotrópica y la temperatura de ebullición en las condiciones del punto 3 y calcular la composición de todas las fases cuando subimos a esta temperatura 393. Veamos. Bien, de los datos de la tabla anterior se grafica en histograma temperatura, composición del butanol, por lo tanto a altas temperaturas el vapor es estable, a bajas temperaturas el líquido es estable, se fijan, tiene un comportamiento que va hacia abajo, se ha disminuido la temperatura de vaporización, por lo tanto sufre desviaciones eh, positivas de la ley de Raoul, hay poca atracción entre estos dos componentes. Bien, veamos algunos cálculos del tipo regla de la palanca. Con estos cálculos terminaremos la clase, dado que son bastante repetitivos con lo que ya se vio en la clase pasada. Aquí se nos dice, aquí hemos extraído una parte del diagrama de fase, la parte izquierda del diagrama de fase anterior. Tenemos la fase vapor, la fase líquida, la fase molar del butanol. Y me piden calcular, bueno, si inicialmente tengo una fracción molar líquida del butanol de 0.3 y se me pregunta, bueno, ¿a qué temperatura empieza a ebullir? Bueno, la temperatura que empieza a ebullir es la temperatura en que toca la línea líquida. En este caso, pues empieza a ebullir a 390.70 Kelvin, ¿de acuerdo al diagrama? Y también me dice, bueno, sigues calentando y si llegas a esta temperatura de 393.94 Kelvin, ¿qué pasa? Bueno, ya estamos dentro. Recordarás que aquí tenemos líquido más vapor. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos dos fases y sabemos que cada fase tiene sus fracciones
molares, etcétera. Aquí solamente vamos a calcular la relación de líquido y vapor nada más. Bien, eh, tenemos que en este punto recordar la regla palanca, que necesitamos saber los largos de cada brazo y la palanca total. La palanca total, bueno, aquí podemos hacer estas operaciones. Entonces, este punto y este otro punto, este primer punto, pues, ya, pues básicamente es la composición del butanol en fase de vapor, porque es la línea que toca la fase de vapor. Este otro punto, pues no es otra cosa más que, con lo que hacemos, la composición del butanol en fase líquida y la composición relativa del líquido y vapor sale expresamente de la regla de la palanca. Entonces, ¿cuál es la palanca completa? Pues es punto 36 menos punto 17. Punto 36 menos punto 17 es mi palanca total. Aquí lo repetimos para el cálculo de la cantidad de vapor. Y recordar que aquí tenemos fase líquida, entonces para calcular la composición relativa de la fase líquida, aquí tenemos la fase líquida, necesitamos el largo del brazo contrario. En este caso es punto 36 aquí marcado, punto 36 menos la parte central que era punto 0, punto 3. Marcarlo con otro color. Bueno, punto 3. Ya con eso tengo este brazo, el brazo contrario. Esto me da el cálculo de punto 32 fracción molar de la fase líquida. Y por otro lado, para la fase vapor, necesito el largo del brazo contrario. Este largo es igual a punto 3 menos punto 17. Es el segundo largo. Aquí es punto 3, aquí es punto 17. Por lo tanto, hacer la operación algebraica me da la composición en fase de vapor punto 68. Quiere decir que si iniciamos con una composición de punto 3 de butanol y si llegamos a la temperatura de 393.94, en esas condiciones vamos a tener un mayor porcentaje de la fase vapor. Si lo queremos ver en un diagramita, vamos a tener que la fase que es líquida y la parte que es vapor. De vapor, ¿cuánto tenemos? 0.68. Y de la fase vapor, pero líquida, tenemos 0.32. Aquí marcado. ¿Y qué más? Y de la fase vapor, eh, tiene punto 36. Voy a marcarlo tal vez. Tiene de B, punto 36 en la fase vapor. Y en la fase líquida tenemos de B 0.17. Ya me quedó 0.
voy a decir que en fase vapor, pues tengo de compuesto A, si hacemos casualidad de que era, entonces vamos a decir A, será entonces 0.64 y en la fase líquida tendremos de A, pues que será 0.83. Y tenemos las 6 composiciones que son clásicas en un ejercicio de la regla de la palanca. Bien, muchas gracias por su atención.